¿Qué tal, estimados estudiantes? En esta vez vamos a dar indicaciones para tarea 1 del parcial 4. Es la tarea que ya está publicada en el blog asignatura. Vamos a empezar el ejercicio 5 a dar indicaciones. El ejercicio dice lo siguiente: un cuerpo de masa M está unido a un resorte horizontal de constante de recuperación K, que oscila con más, o sea, movimiento armónico simple, sobre una superficie horizontal sin rozamiento. A. Determina el valor de su aceleración si la elongación es igual a 0, si la elongación es igual a más amplitud, si la elongación es igual a menos amplitud, y por último, el literal B dice: di para qué valores de X la aceleración es máxima. Pues bien, en el gráfico de este ejercicio es el de acá, ¿sí? Es un resorte que está ubicado de forma horizontal, pero las ecuaciones, como les había dicho, son válidas para algunas circunstancias. Por ejemplo, para este resorte de forma horizontal, el resorte de forma vertical, este péndulo, entonces nos sirven las mismas ecuaciones. Vamos a ampliar la imagen para observar mejor las ecuaciones. Entonces, con la primera cuestión o la primera pregunta nos dice calcular la aceleración cuando la elongación tiene algunos valores. Entonces, partimos de la ecuación de la aceleración que ya tenemos determinada o se había demostrado en clases anteriores, ¿sí? Pero nos damos cuenta que reordenando los primeros factores, nos damos cuenta que esta partecita que queda, amplitud por el seno del WT por el seno del ángulo, es igual a lo que es la elongación. Entonces todo esto de aquí puede ser reemplazado por la elongación, porque la elongación es igual a amplitud por el seno de WT, y aquí está amplitud por el seno de WT. Entonces reemplazamos y nos queda de esta forma, que la aceleración es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la elongación. Entonces con eso nosotros podemos calcular las tres aceleraciones en diferentes elongaciones que tiene, ¿ya? Habíamos dicho que la elongación es la distancia que existe desde la posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio para acá. Lo máximo que se estira sería la amplitud, y si se contrae, lo máximo que se va al otro lado sería la menos amplitud. 0 significaría que está en el centro. Pues bien, vamos a utilizar esta ecuación para calcular esas aceleraciones. Entonces, primero empezamos con elongación igual a 0. Entonces vamos a ver cuál es la aceleración. Si reemplazamos en esta, nos queda que la aceleración es igual a menos W al cuadrado por la elongación, pero en este caso vale 0. Por lo tanto, la aceleración es igual a 0. Con esto demostramos que la aceleración cuando pasa por el punto de equilibrio es igual a 0. Lo mismo en este péndulo, la aceleración cuando pasa por el centro, por el punto de equilibrio, la posición de equilibrio, es igual a 0. Lo mismo cuando está vibrando este resorte de forma vertical, cuando pasa por su posición de equilibrio, pues va a ser su aceleración 0. Bien, continuamos. Ahora vamos a calcular cuando la aceleración cuando tiene una elongación igual a más amplitud, es decir, ha llegado a la distancia más alejada. En este caso, ocupamos la fórmula, dice aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por el valor de la amplitud, porque dice que la elongación tiene que ser igual a la amplitud. Haciendo las operaciones algebraicas, lo que nos va a quedar es que la elongación es negativa al cuadrado por el valor de la amplitud y nada más, ¿ya? Entonces quiere decir que cuando está la aceleración a la derecha de la posición de equilibrio, tiene una aceleración de menos frecuencia angular por A, es decir, es una aceleración opuesta al movimiento, por eso sale negativa. Entonces está frenando, ¿no? Prácticamente está actuando en sentido opuesto a lo que se está moviendo. Luego pasamos asimismo a calcular la aceleración cuando la elongación es menos amplitud, ¿ya? Entonces
Si reemplazamos nos queda que la aceleración es igual a menos la frecuencia angular por el valor negativo de la amplitud. Y al hacer esto nos queda que la aceleración menos por menos más y nos va a quedar frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Un valor positivo. Cuando la amplitud es negativa. Negativa es a la izquierda, la distancia máxima a la izquierda desde la posición de equilibrio. Es decir, que aquí la aceleración está actuando a sí mismo en sentido positivo hacia la derecha. ¿Ya? Entonces hemos calculado la aceleración en los 3 puntos que nos pedía. Y ahora nos dice la aceleración cuando es máxima. O sea, este fue literal, ¿sí? La pregunta A. Ahora nos pide el literal B. Entonces, ¿cuándo la aceleración es máxima? ¿Ya? Entonces, si analizamos nosotros nuestra ecuación, lo que puede cambiar es la amplitud. Entonces, cuando la amplitud sea, mejor dicho, lo que puede cambiar es la elongación. Y cuando la elongación sea la más grande, la aceleración será también la más grande. Será la máxima aceleración cuando tengamos la elongación máxima. Entonces, esta pregunta la van a contestar ustedes. Entonces, si la elongación es la distancia desde la posición de equilibrio hasta donde se encuentra el cuerpo, ¿cuál será la máxima elongación? ¿Cómo se llama esa máxima elongación? Y esa máxima elongación es la que nos va a dar la máxima aceleración. Entonces, como respuesta van a escribir la máxima aceleración se obtiene cuando la elongación es... Ahí le completan ustedes, ¿no? Listo. Bien, continuamos con el ejercicio número 6 de la tarea 1 de cuarto parcial. Tenemos el siguiente ejercicio y dice: un cuerpo unido a un resorte horizontal oscila con un movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Si se duplica la masa del cuerpo, ¿cómo variarán la frecuencia angular, el periodo, la velocidad máxima y la aceleración máxima? Bien, lo que nos está diciendo es que si yo tengo un oscilador simple de forma horizontal con una masa, este va a oscilar a una frecuencia angular, va a tener un periodo y asimismo va a tener su velocidad máxima, su aceleración máxima. Pero ¿qué pasa a este oscilador si le duplico la masa, como está acá? ¿Qué pasa con la frecuencia? ¿Qué pasa con la frecuencia angular? ¿Y qué pasa con el periodo, la velocidad y la aceleración? Si a este que está oscilando le duplico la masa que está en el extremo, o sea, se pone 2 veces la masa. Entonces, como no tenemos ningún dato numérico, procedemos a analizarlo de forma algebraica. Vamos a ampliar un poco la imagen para que puedan observar muy bien las fórmulas, ¿no? Las fórmulas de estas ya están deducidas en las clases anteriores. Vamos a empezar con la frecuencia, ¿no? Esta es la frecuencia F, ¿no? Esta es la F normal. Pero vamos a calcular qué pasa con la frecuencia cuando duplicamos la masa. Entonces le pongo F', ¿no? Esto va a ser igual a 1 sobre 2pi por la raíz de k. Y ahora recordarán que dice que se duplica la masa, entonces vamos a poner 2m, ¿sí? Estoy duplicando la masa, ¿ya? Me queda F' es igual a 1 sobre 2pi. Y voy a sacar ahora este 2. Y va a salir como 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? Y nos queda este otro factor k sobre m. La raíz de k sobre m. ¿Ya? Ordenando, nos quedaría 1 sobre la raíz de 2 por 1 sobre 2pi y por la raíz de k sobre m. Listo. Pero nosotros podemos observar una situación. Y la situación es que esto de aquí es lo que tenemos acá. O sea, es la frecuencia sin haber duplicado la masa. Por lo tanto, yo puedo concluir que la frecuencia cuando se duplica la masa
ha sido igual a 1 sobre raíz de 2. Y esto decimos que ha sido la frecuencia sin duplicar la masa, es igual a la frecuencia sin duplicar la masa dividido por raíz de 2. Y cuando un número se divide para otro mayor que 1, lógicamente disminuye. Por lo tanto, podemos concluir, la frecuencia del oscilador duplicado la masa se reduce respecto a la frecuencia del oscilador sin duplicar la masa en un factor de 1 sobre raíz de 2. Se reduce la frecuencia, es decir, que va a disminuir o se va a reducir la frecuencia. ¿Ya? Hemos terminado con esto. Pasamos ahora al siguiente. También nos dice qué pasa con la frecuencia angular cuando se duplica la masa. Entonces, aquí está la frecuencia angular sin duplicar la masa. Ahora vamos a calcular duplicada la masa. Entonces le voy a poner frecuencia angular prima. Va a ser igual a la raíz de K. Y le duplico la masa, 2m. ¿Ya? Luego queda frecuencia angular prima, el 2 sale 1 sobre raíz por la raíz de K sobre M. ¿Ya? En conclusión queda, lo que debemos fijarnos es esto, mira. Esto de aquí es igual a la frecuencia angular sin duplicar la masa. Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente. Que esto es la frecuencia angular sin aumentar la masa, sin duplicar la masa. Por lo tanto, podemos concluir que la frecuencia angular duplicada a la masa es igual, o mejor dicho, se reduce o es menor que la frecuencia sin duplicar la masa en un factor de 1 sobre raíz de 2. O dicho de otra manera, la frecuencia angular duplicada a la masa es menor que la frecuencia angular sin duplicar la masa en un factor de 1 sobre raíz de 2. Listo. Pasamos ahora acá a calcular el periodo, ¿no? Asimismo, ¿qué pasaría si se duplica la masa? Entonces aquí está el periodo sin duplicar la masa. Ahora vamos a poner el periodo duplicado a la masa. Periodo prima es igual a 2pi por la raíz de K sobre, y le duplico la masa, 2m. ¿Ya? Luego queda el nuevo periodo, el periodo duplicado a la masa. Este 2 sale como 1 sobre raíz de 2 por 2pi por la raíz de K sobre la masa. Y podemos observar lo siguiente, que esto de aquí es el periodo sin duplicar la masa. Entonces nosotros podemos ahora escribir que el periodo duplicado a la masa es igual a 1 sobre raíz de 2 multiplicado por el periodo sin haber duplicado la masa. ¿Ya? Podemos concluir que el periodo del oscilador duplicado a la masa es menor que el periodo sin duplicar la masa en un factor de 1 sobre raíz de 2. También nos pregunta qué pasa con la velocidad y la aceleración cuando duplicamos la masa. Aquí están las fórmulas de la velocidad y de la aceleración. Pero como ustedes podrán ver, dentro de estas fórmulas no está el valor de la masa o no está la variable masa para reemplazar, y lo mismo no está en la aceleración, no está la variable. Lo que quiere decir es que tanto la velocidad y la aceleración son independientes del valor de la masa que pueda tomar. O sea, no se ven afectadas por la masa que se ubique en el oscilador. Esa sería la respuesta.